El hotel abandonado que nadie encuentra dos veces. Hay lugares en el mundo que no deberían existir. No aparecen en ningún mapa, no tienen reseñas en internet. No hay nadie que los recuerde con claridad. Solo existen para los pocos que tienen la mala suerte de encontrarlos en el momento exacto en que quieren ser encontrados. Yo fui uno de esos pocos. Han pasado casi 3 años desde aquella noche y todavía no sé cómo explicar lo que vi. Lo he intentado. Le he contado la historia a personas cercanas, he buscado en foros, he revisado fotos satelitales de esa carretera centímetro a centímetro. Nada. Como si aquello nunca hubiera existido. Como si yo hubiera soñado cada detalle de esa noche, cada olor, cada sonido, cada sombra moviéndose detrás de una ventana que nadie debería haber podido abrir. Pero no fue un sueño. Yo estuve ahí, y lo que encontré en ese hotel, todavía lo cargo conmigo cada vez que manejo de noche. Déjenme contarles exactamente cómo ocurrió. El viaje. Era un miércoles de noviembre, cerca de las 11 de la noche. Había salido de Guadalajara esa mañana con la intención de llegar a San Luis Potosí antes del anochecer, pero una reunión que se extendió más de lo esperado y un accidente en la carretera 80 echaron todo el plan por tierra. Para cuando pude retomar el camino, el sol ya hacía horas que había desaparecido. No me gusta manejar de noche, nunca me ha gustado. Hay algo en la oscuridad de las carreteras mexicanas que me pone los nervios de punta, sobre todo en los tramos donde la vegetación crece tan cerca de los carriles que los faros solo iluminan una franja angosta de asfalto rodeada de negrura, como si el mundo terminara exactamente donde llega la luz. Llevaba ya casi 2 horas de camino cuando noté que la señal de mi celular había desaparecido por completo. No una barra, no 2 barras, nada. La pantalla mostraba el símbolo de búsqueda parpadeando sin cesar. El GPS se congeló en una posición que para cuando me di cuenta ya no correspondía con ningún punto reconocible del mapa. Había tomado una desviación unos 40 minutos antes porque un letrero indicaba obras en la ruta principal y desde entonces la carretera se había ido poniendo cada vez más solitaria, más estrecha, más oscura. No había pasado un solo vehículo en sentido contrario en más de 1 hora. Tenía sueño. Ese tipo de sueño profundo que empieza a meterse en los ojos como arena y que convierte cada kilómetro en un esfuerzo de voluntad. Abrí la ventana para que el aire frío me despejara, pero el frío de esa noche era extraño, húmedo, pesado, con un olor levemente dulce que no pude identificar. No olía a campo ni a tierra mojada, olía a algo cerrado, a algo que había estado guardado por mucho tiempo. Fue entonces cuando vi las luces. El hotel. Al principio pensé que eran los faros de otro coche estacionado en el acotamiento, pero a medida que me acercaba fui viendo que la luz no venía de un vehículo. Era difusa, anaranjada, como la luz de unas lámparas incandescentes viejas filtrada a través de ventanas, y estaba saliendo de un edificio. Un edificio grande, un edificio que, según todo lo que yo recordaba de esa carretera, no debería haber estado ahí. Reduje la velocidad sin darme cuenta, como si el pie actuara por instinto antes de que el cerebro terminara de procesar lo que estaba viendo. Era un hotel, o al menos eso parecía. Una construcción de 3 pisos con fachada de cantera oscura, balcones de hierro forjado en cada ventana y un letrero de madera sobre la entrada principal que decía en letras pintadas a mano simplemente Hotel Mesón del Camino. No era un edificio moderno. Todo en él hablaba de otra época. Las proporciones de las ventanas, el diseño de las cornisas, la manera en que el techo se prolongaba hacia adelante formando una especie de portal techado sobre la entrada. Parecía de los años 50 o quizás antes, y sin embargo las luces estaban encendidas. Varias ventanas del segundo piso mostraban una claridad tenue pero continua, como si dentro hubiera alguien despierto. Me detuve en el estacionamiento de tierra apisonada que había frente a la entrada. Había otros 2 coches ahí, ambos con tierra acumulada en los cristales y las llantas, como si llevaran tiempo sin moverse. No sé por qué ese detalle no me preocupó más en ese momento. Supongo que el cansancio me tenía con la guardia baja. Me quedé sentado en el coche durante quizás 2 minutos, mirando el edificio.
Algo en mí quería arrancar y seguir manejando, encontrar la siguiente ciudad, dormir en el asiento si era necesario. Pero era tarde, estaba perdido, y frente a mí había un hotel con las luces encendidas. La lógica ganó, o al menos eso creí. Agarré mi mochila, bajé del coche y caminé hacia la entrada. El portal techado amplificaba los sonidos de una manera extraña. Mis propios pasos sonaban más fuertes de lo normal, más definidos, como si el espacio los estuviera repitiendo medio segundo después. Me detuve un momento y escuché. No había viento, no había grillos, no había ninguno de los sonidos que normalmente acompañan las noches en el campo. Solo ese silencio grueso, casi físico, que hacía que el lugar sonara como una habitación cerrada desde adentro. Empujé la puerta principal y entré. Algo no está bien. El lobby era pequeño, pero de techo alto, con una escalera de madera oscura al fondo que subía en curva hacia el segundo piso. Había un mostrador de recepción a la derecha, con una lámpara de escritorio encendida y un libro de registro abierto. Detrás del mostrador, sentado en una silla de respaldo alto, había un hombre mayor. No levantó la vista cuando entré. Siguió mirando el libro de registro, pasando las páginas con lentitud, como alguien que repasa una lista interminable. Solo cuando me acerqué al mostrador y dije «Buenas noches», me miró. Era un hombre de unos 70 años, de pelo completamente blanco y cara estrecha. Sus ojos eran de un gris muy claro, casi incoloro, y me miraron sin ninguna expresión reconocible. Ni sorpresa, ni bienvenida, ni fastidio. Solo me miraron. Le pregunté si tenían habitaciones disponibles. Me dijo que sí. Le pregunté el precio. Me dijo una cifra que hoy me parece imposiblemente baja, pero en ese momento lo atribuí a lo remoto del lugar. Pagué en efectivo porque me dijo que no aceptaban tarjetas. Me entregó una llave de metal con un llavero de madera donde estaba grabado el número 7. Me señaló la escalera y me dijo que era el segundo pasillo a la derecha. Nada más. Mientras subía las escaleras, tuve la sensación de que me estaba mirando. Me di vuelta justo al llegar al primer descanso. Estaba mirando, efectivamente, con esos ojos grises fijos en mí, sin moverse, sin parpadear que yo pudiera notar. Desvié la vista y seguí subiendo. El segundo piso tenía un pasillo largo, demasiado largo para el tamaño que el edificio aparentaba desde afuera. Las puertas estaban numeradas a intervalos irregulares: 3, 7, 11, 15. Solo 4 habitaciones visibles, pero el pasillo continuaba mucho más allá de donde debería haber terminado, perdiéndose en una oscuridad que las lámparas del techo no lograban penetrar del todo. Encontré la habitación 7 y entré. Era una habitación normal, en apariencia. Cama doble con colcha de cuadros azules y blancos, una mesita de noche, una lámpara, un armario de madera contra la pared, una ventana con cortinas gruesas. El baño era pequeño pero limpio. El agua caliente funcionaba. Me lavé la cara, dejé la mochila sobre la silla y me senté en la cama. Fue entonces cuando escuché los pasos. Venían del techo. Lentos, regulares, como alguien caminando de un extremo al otro de la habitación del piso de arriba. Pero el hotel tenía 3 pisos, así que eso no era raro en sí mismo. Lo que era raro era el ritmo. Exactamente igual cada vez. La misma cantidad de pasos, la misma pausa al llegar al extremo, el mismo regreso, como un metrónomo. Como alguien que no estaba caminando porque quisiera ir a algún lado, sino simplemente caminando. Miré el reloj y era la 1:16 de la madrugada. Me dije que era un huésped con insomnio. Me dije que en los hoteles viejos los pisos crujían con cualquier movimiento. Me dije que estaba cansado y que mi cerebro estaba convirtiendo cosas normales en cosas extrañas. Me recosté, cerré los ojos y traté de dormir. Pero eso no fue lo peor. A los pocos minutos, los pasos se detuvieron. El silencio que siguió fue diferente al silencio anterior, más denso, más expectante, como el silencio que hay justo antes de que ocurra algo. Me quedé completamente inmóvil en la cama, escuchando. Y entonces empezaron los golpes. No en la puerta de mi habitación, en la pared de la izquierda, desde el otro lado. Golpes suaves, casi delicados con los nudillos. 3 golpes. Pausa.
3 golpes. Pausa, como alguien que quiere llamar la atención sin hacer demasiado ruido. Me senté en la cama y miré la pared. La pintura era blanca, ligeramente descascarada en las esquinas superiores. No había nada ahí, solo la pared y los golpes que seguían llegando a intervalos perfectamente regulares. Me levanté, me acerqué y puse la mano plana sobre el yeso. Los golpes continuaron, ahora contra mi palma. Podía sentir la vibración. Retiré la mano de un salto. Según el número de la habitación contigua, debería haber sido la 9, pero yo había recorrido todo el pasillo al llegar y solo había 4 habitaciones. No había habitación 9. El momento más perturbador. Decidí salir al pasillo. No sé si fue valentía o simplemente el instinto de estar encerrado en esa habitación era peor que enfrentarme a lo que hubiera afuera. Abrí la puerta despacio y miré a ambos lados del corredor. Hacia la derecha, donde estaba la escalera, el pasillo estaba exactamente como lo había dejado. 4 puertas, lámparas de techo con su luz anaranjada débil, el piso de madera con su barniz envejecido. Pero hacia la izquierda, donde el pasillo se perdía en la oscuridad, algo había cambiado. Había una puerta abierta que antes no estaba, o al menos no la había visto. Estaba entreabierta unos 20 centímetros y de ella salía una luz diferente a las del pasillo, más fría, más blanca, casi azulada, y desde esa puerta llegaba un sonido que tardé varios segundos en identificar. Era el sonido de alguien respirando. Respiración lenta, profunda, regular, como alguien dormido. Pero era demasiado fuerte para ser la respiración de una persona dormida al otro lado de una habitación. Era como si quien respirara estuviera justo detrás de la puerta, con la cara a centímetros de la rendija, exhalando hacia el pasillo. Me quedé paralizado. En ese momento sentí algo que todavía no puedo explicar del todo. No era miedo exactamente, o no solo miedo, era la certeza física, corporal, de que ese lugar no era lo que aparentaba. Que las reglas normales de los espacios, esas reglas silenciosas que uno da por sentadas sin pensarlo, no aplicaban ahí. Que el pasillo podía ser más largo por dentro que por fuera porque algo lo había hecho así. Que la habitación sin puerta podía existir porque algo la necesitaba. Que yo no estaba solo en ese hotel y que quien más estaba ahí no era ningún huésped con insomnio. Empecé a caminar hacia la escalera, despacio, sin darle la espalda a la puerta abierta. Y cuando llevaba ya unos 4 pasos, cuando la escalera estaba a menos de 10 metros, la respiración al otro lado de la puerta se detuvo. El silencio que siguió duró exactamente el tiempo que tarda alguien en incorporarse. Y cuando miré hacia el final del pasillo, hacia esa oscuridad al fondo que las lámparas no alcanzaban, lo vi. Era una figura, de pie, completamente inmóvil, en el punto exacto donde la luz terminaba y la oscuridad comenzaba. No podía distinguir rasgos, ni ropa, ni nada concreto, solo la silueta de algo que tenía la forma de una persona, pero que estaba demasiado quieto para ser una persona. Ni siquiera parecía respirar. Solo estaba ahí, de pie en el umbral de la oscuridad, y me miraba. Lo supe con una certeza que no tiene ninguna explicación racional. Me miraba, no porque pudiera ver sus ojos, sino porque podía sentir la mirada como se siente el calor de una llama, como una presencia física en la cara. No grité, no corrí. Creo que el miedo fue tan intenso que mi cuerpo simplemente se apagó por un momento, como un cortocircuito. Bajé las escaleras de alguna manera, sin recordar los pasos, sin recordar si hice ruido o no. Crucé el lobby, el recepcionista ya no estaba en su silla, el mostrador estaba vacío, la lámpara de escritorio encendida sobre el libro de registro, abierto, exactamente como antes, pero sin nadie. Salí del hotel. La escapada. El aire afuera era frío y quieto. El estacionamiento de tierra seguía ahí, con los 2 coches ajenos exactamente donde estaban. El mío también estaba, con las llaves en mi bolsillo. Subí, arranqué y salí de ese lugar sin mirar atrás ni una sola vez. Mentira. Miré una vez. Justo cuando el coche tomaba la curva de salida del estacionamiento, antes de que el edificio desapareciera de mi campo visual por el ángulo del giro, volví los ojos al espejo retrovisor. Todas las ventanas del hotel estaban encendidas. Todas. El primer piso, el segundo, el tercero, cada ventana con su luz interior,
como si de repente todos los cuartos estuvieran ocupados, como si un hotel lleno de gente hubiera cobrado vida en los minutos que yo tardé en bajar las escaleras. Y en la ventana del segundo piso, segunda desde la derecha, que correspondía más o menos a donde yo calculaba que estaba la habitación 7, había una silueta, quieta, de pie, mirando hacia afuera, hacia mí. Aceleré hasta que el edificio desapareció de los espejos y seguí así durante 20 minutos, hasta que las manos empezaron a temblarme demasiado para mantener el volante con firmeza y tuve que detenerme en el acotamiento. Me quedé ahí sentado con el motor encendido, respirando, mirando la carretera vacía frente a mí. A las 4:22 de la mañana pasó un camión de carga en dirección contraria. Fue la primera señal de vida humana que veía en horas. Arranqué y seguí manejando. A las 6:10 de la mañana llegué a una gasolinera en las afueras de Matehuala. Entré al baño, me lavé la cara durante varios minutos y me miré en el espejo. Tenía los ojos inyectados en sangre y una expresión que no me reconocí del todo. Compré un café, me senté en el exterior y esperé a que saliera el sol. Pensé que con la luz del día todo se volvería más manejable, que encontraría una explicación, que recordaría algún detalle que lo pusiera todo en su lugar. Pero eso no ocurrió. Ese silencio particular, denso, sin grillos y sin viento, que reconocí de inmediato aunque no lo había vuelto a sentir desde aquella noche. El mismo silencio que había notado antes de entrar al hotel, el silencio de un espacio cerrado desde adentro. Aceleré y no me detuve hasta llegar a la carretera principal. Han pasado casi 3 años. Sigo sin tener ninguna explicación para lo que ocurrió esa noche. He contemplado todas las que se me han ocurrido, un sueño muy vívido, una alucinación por el cansancio extremo, un error de memoria que con el tiempo se fue volviendo más sólido y detallado. Las he contemplado y las he descartado una, por razones que son largas de explicar, pero que se reducen a algo simple. Yo tenía la llave de metal con el llavero de madera donde estaba grabado el número 7. La saqué del bolsillo al llegar a la gasolinera de Matehuala esa madrugada. La puse sobre la mesa junto al café. Cuando fui a recogerla para guardarla, ya no estaba. No se cayó, no se la llevó nadie, no estaba debajo de la mesa, ni en ningún bolsillo, ni en ningún rincón del coche. Simplemente, ya no estaba. Como si algo la hubiera reclamado. Como si el hotel hubiera decidido llevarse lo suyo de vuelta. No sé qué era ese lugar. No sé qué era lo que estaba de pie al final de ese pasillo. No sé quién o qué miraba desde la ventana mientras yo me alejaba en el coche. Solo sé que existe, o que existió esa noche para mí, en esa carretera solitaria a las 2 de la madrugada, cuando el cansancio me volvió permeable a cosas que normalmente no se ven. O quizás el cansancio no tenía nada que ver. Quizás ese hotel aparece cuando quiere, para quien quiere, en el momento en que decide que alguien necesita entrar. Y si estás leyendo esto desde algún lugar que reconoces, si alguna vez has tomado una desviación de noche en una carretera que conocías y has terminado en un tramo que no debería estar ahí, no entres. Aunque las luces estén encendidas, aunque parezca seguro, aunque el cansancio te diga que no hay otra opción. Sigue manejando. Lo que sea que encuentres adelante será mejor que lo que hay dentro. Confíen en mí.